La historia comienza por la tarde en una mansión donde una chica de pelo negro llamada Erzeta no entiende por qué tiene que casarse. Además, al padre de la chica no le gustaba su comportamiento, diciendo que se comportaba como una niña pequeña, y tampoco entendía por qué era tan infeliz porque, en cualquier caso, este matrimonio ya estaba planeado desde hacía tiempo. Además, el hombre no entiende dónde va a encontrar su hija una pareja mejor, así que debería confiar en él. Al oír esto, Erzeta se enfadó mucho y no entendía cómo un asunto tan importante podía resolverse con una simple carta. Lo que no gustó al padre de familia, que se levantó bruscamente y empezó a gritar a su hija, preguntándole por qué se oponía tanto al matrimonio, ya que él se esforzaba por su propio bien. Al cabo de un rato, la muchacha estaba en su habitación hablando con una chica pelirroja. Le disgustaba que, de todas las personas, se casara con Rigieri Levanto. De hecho, esta chica es la protagonista de esta historia, llamada Farme. Ella también estaba un poco desconcertada y no entendía por qué Erzeta volvía a las andadas. Que Erzeta no le gustaba mucho porque piensa que es imposible que se case con ese hombre. Además, cuando le pidió a su padre que cambiara de opinión, este ni siquiera escuchó a su propia hija y le pidió que al menos le diera a Rigieri la oportunidad de demostrar su valía en la reunión. Erzeta también cree que este matrimonio es solo para acercar a sus familias, no para su felicidad, por lo que no puede casarse con él sin más. Al menos este matrimonio, que puede establecer un vínculo entre sus familias, puede traer armonía a su mundo. Esta armonía no durará, pues no todo en este mundo está sujeto a su contrato matrimonial. Por eso Erzeta cree que en tales situaciones uno debe confiar en su propia fuerza, y por eso ha estudiado magia durante tanto tiempo. Llorando, la chica miró a Farme, que hacía todo lo posible por animar a Erzet, pero no lo conseguía. Erzeta era considerada el orgullo de Soya. Destacaba por su bello aspecto y su gran inteligencia, pero odiaba al marqués de Levanto con toda su alma. Erzeta lleva mucho tiempo realizando investigaciones secretas, tratando de explicar acontecimientos que sucedieron antes de la actual era de la Iglesia. Y así la heroína pudo confirmar la existencia de la magia y las hadas. Erzeta publicó su obra bajo el seudónimo de Vincenzo Costasenio, pero el público no apreció sus escritos. Uno de los principales críticos de sus escritos fue Rigiero Levanto. Criticó su obra, diciendo a todo el mundo algo sin sentido de las filas de la ficción, no digno de ninguna atención. Farme la miraba llorando. Erzeta no entendía cómo la existencia de los Reyes Magos puede ser creída por los científicos, si hasta la gente común lo niega. Además, Erzeta estaba más molesta por el hecho de la no aceptación de su trabajo que por la crítica en sí misma. Además, toda la gente piensa que la magia solo existe en los cuentos de hadas, así que no puede evitar disgustar a Erzet. La criada se acercó a Erzeta y trató de calmarla, pero de repente Erzeta se dio la vuelta, pidiendo a Farma que la ayudara en todo lo posible. Tocando el brazo de Farme, Erzeta le pidió que fuera a una cita a ciegas, ya que después de todo, no podía pasar nada si iba allí. Al oír esto, Farme se sorprendió un poco, pues Erzeta quiere que ella vaya en lugar de la novia. La hora de la boda debe determinar el destino de todo el país. Sonriendo, le pidió a Mistress que se calmara, ya que estaba emocionada y decía tonterías. Erzeta, sin embargo, se calmó y explicó a Farma que lo que decía iba en serio. Cuando la criada oyó esto, no pudo entender por qué Erzeta decía cosas tan impensables, e incluso empezó a pensar que Erzeta solo necesitaba una razón para despedirla. A Erzeta no le gustó y enseguida le explicó a Farma que en realidad no es así y que es su mejor amiga. Pero la protagonista no entendía cómo debía hacerlo porque no se parecen en nada, incluso su color de pelo es diferente. Gritando, Farmae explicó que ella es solo una Farmae ordinaria y no es rival para la belleza de Soya, por lo que piensa que serán expuestos de inmediato. Después de escuchar eso, Erzeta le pidió a Farma que no dijera esas tonterías, ya que realmente se ve increíble. También agregó que los rumores siempre son exagerados por la gente también. Para que nadie se dé cuenta de nada, de repente a Erzeta se le ocurrió que piensa maquillar a la protagonista, y así ni siquiera su padre podrá distinguirlas. La chica también añadió que incluso si algo sale mal, promete que asumirá la responsabilidad, por lo que Farma no debe preocuparse por nada. Erzeta también explicó a Farma que nunca la habría puesto en una situación tan incómoda, pero que no le quedaba otra opción. La señora aconsejó al protagonista que no pensara en ello y que, con calma, tuviera una cita rápida y volviera a salir rápidamente.
Tras oír que Erzeta asumiría la responsabilidad si la pillaban, la protagonista se emocionó un poco y se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Sin embargo, si el duque se entera, la despedirán definitivamente y se quedará sin trabajo. Pero Farme se da cuenta de que no pueden rechazar a Erzeta de ninguna manera. Al fin y al cabo, llevan 5 años juntos, y si la protagonista rechaza al amante, tendrá remordimientos de conciencia. Gritando de repente, la protagonista anunció que en su lugar tendría una cita, lo que sorprendió un poco a Erzet. Esa misma noche, en el castillo de Levanto Fiamoyo, un hombre le dice al duque que Rigieri no quiere salir de su habitación. Entonces el duque decidió tratar él mismo con su hijo y comenzó a decirle que no discutirían más el matrimonio, ya que podría heredar el título de duque. Rigieri, mientras tanto, estaba fuera de la puerta y empezó a golpearla con fuerza, gritando que no saldría de allí hasta que desistieran de la idea. Fiamoyo no entendía por qué le costaba tanto a Rigieri casarse y apoderarse del castillo, lo que le enfureció aún más y dijo que si su padre decía una palabra más, se haría algo terrible de inmediato. Cuando Fiamoyo oyó esto, no entendió cómo un hijo podía hablarle así a su padre, por lo que ordenó a un caballero que fuera a buscar un garrote, ya que quería mostrarle a Rigieri cuál era su lugar. Al cabo de un rato, el tipo seguía en su habitación pensando que no podía ni pensar que derribarían la puerta. De repente, de este agujero apareció la mano de un criado con una carta. Este hombre decía algo, un mensaje del duque de... Leyendo esta carta, Rigieri se dio cuenta de que en 2 semanas habría un acontecimiento amistoso con la familia Soye. Además, su presentación a la señora tendría lugar el mismo día, por lo que el duque aconsejó a su hijo que se preparara para ese día. Apretando el puño con fuerza, Rigieri no entendía por qué su padre deseaba tanto esta boda, y entonces el chico se dio cuenta de que en este caso solo podía tomar cartas en el asunto. De repente el tipo gritó fuerte llamando a Angelo. Al cabo de un rato, Angelo ya estaba fuera de la puerta, preguntándose por qué su señoría le había convocado. En ese momento Rigieri, sentado tranquilamente en la cama, pidió al muchacho que entrara en la habitación, lo que sorprendió un poco a Angelo, que no entendía cómo podía hacerlo si las puertas estaban cerradas. Al entrar por fin en esta sala, Rigieri explicó inmediatamente a su subordinado que tenía un encargo importante que hacerle. Rigieri tampoco entendía por qué Angelo tenía tan mal aspecto, así que empezó a dudar de que su plan funcionara. Sin embargo, como no tenía más remedio, ya le había explicado el plan, diciéndole que en 2 semanas Angelo iría a ver a la familia Sole para un evento amistoso. Rigieri también añadió que entonces pondrá a Angelo en la lista para el evento y tendrá que reunirse con Lady Sole en su nombre. También le pidió al chico que no se preocupara ya que hay una buena recompensa por ello. Cuando Angelo lo oyó, se quedó completamente desconcertado y no supo cómo reaccionar. Rigieri también añadió que esta conversación debía quedar entre ellos dos, y que si su padre se enteraba, ambos estarían en problemas. Además, el tipo le prometió a Angelo darle lo que quisiera después de terminar este encargo. De repente, Angelo preguntó a Rigieri con voz tranquila si tenía derecho a negarse a este. Al oír esto, Rigieri sonrió satisfecho y le explicó a Angelo que tenía ese derecho, pero le recordó que el hijo mayor del duque era muy vengativo, así que Angelo no tuvo más remedio que acceder. De repente, Angelo se dio la vuelta y le pidió al hijo del duque que le diera gafas para la vista, porque temía que pudiera meterle en problemas, pero Rigieri se dio cuenta enseguida de que Angelo solo quería arriesgarse. Ya habían pasado 2 semanas. El protagonista ya esperaba a Rigieri, que en realidad debería ser Angelo. Farme también cambió un poco su imagen y se parecía más a Erzet. Además, la chica no entiende por qué el hijo mayor del duque llega tarde, así que piensa que sería mejor que no viniera. De repente, cuando iba a coger la cuchara, se le cayó accidentalmente al suelo, lo que la enfadó un poco y enseguida se dio cuenta de que aquello no era nada bueno. Mientras tanto, Angelo ya estaba delante de la mansión pensando en lo modesto y guapo que era, al mismo tiempo que el protagonista estaba debajo de la mesa intentando encontrar una cuchara caída. De repente, mirando hacia adelante, vio por fin al hijo del duque, que estaba preocupado y no entendía qué hacía la chica. Al levantarse de debajo de la mesa, la protagonista se sintió muy incómoda, ya que se había avergonzado a sí misma en la primera reunión, y se sentiría muy avergonzada delante de Erzeta. De repente, el tipo se disculpó con la chica y le preguntó si le dejaba hacerle compañía, lo que sorprendió un poco a la chica, que no podía ni creerse que aquel hombre fuera Rigieri.
Algún tiempo después, cuando Farme había terminado su cita, caminaba de regreso a la habitación de Erseth. Erseta se alegró mucho de ver a su criada y enseguida empezó a preguntarle cómo le había ido a su conocida, a lo que Farme respondió con voz tranquila que fue la peor cita de su vida. Unas horas antes, el héroe fue encontrado en la misma mesa donde no hablaron de nada en absoluto. La protagonista se sentía muy incómoda por este ambiente tan incómodo, así que lo único que quería era que este tipo dijera algo, y también tenía mucha curiosidad por saber qué estaba pensando ahora mismo. Mirando también al marqués, la chica dudó de su título porque, aunque es conocido por su inteligencia, se dio cuenta de que ahora tiene un aspecto muy desaliñado. Lleva el pelo descuidado, gafas y una ropa horrible, así que es imposible que parezca un aristócrata. Mirando a Angelo, Farme no entendía cómo podía tener el valor de acudir a una cita como esa. Así que la protagonista se retractó y ahora piensa que no le gusta nada. Angelo habló por fin y lo único que dijo fue que el té que estaban bebiendo estaba delicioso, que es mucho para el protagonista, porque en realidad es un té muy amargo y lleva 30 minutos infusionándose. De repente, el muchacho se levantó bruscamente y, quitándose el tocado, declaró que era un honor conocer a Erseta, pero que ahora debía marcharse. Lo que sorprendió un poco a Farma, que no entendía cómo podía llamarlo un conocido, ni cómo podía comportarse así con la señora Erseta en absoluto. Según los programas de etiqueta generalmente aceptados, en señal de respeto a una mujer noble, un hombre debe pedirle la mano y besarle el dorso de la palma. Por lo que la protagonista piensa que es una suerte que sea ella la que esté sentada aquí, porque si fuera Erseta en su lugar, nunca perdonaría semejante grosería. Al cambiarse de ropa, el protagonista dijo que a pesar del estatus del hombre, se comportaba de forma irrespetuosa, lo que sorprendió un poco a Erseth, ya que no era como se había imaginado que era Rigieri. También Farme añadió que su aspecto dejaba a desirable to, y ella no podía entender en absoluto cómo se atrevía a venir a una reunión en eso, y si no hubiera sido por su ropa, ella nunca habría pensado que era un marqués. Además, el protagonista empieza inmediatamente a calmar a Erseth, diciendo que Rigieri tampoco parece interesado en casarse. Al oír esto, Erseta se puso muy contenta y le pidió a la protagonista que se fuera a descansar, ya que hoy había hecho un buen trabajo, y si necesitaba algo, llamaría a otra persona. Entonces la protagonista corrió alegremente hacia su casa con una cesta de la compra en la mano. Una vez dentro, vio inmediatamente a su hermano pequeño, que se llamaba Roncho, sentado tranquilamente en el sofá leyendo un libro. En ese momento el protagonista empezó a preguntarse qué había estado haciendo ya durante todo el día, y el tipo le indicó con la lengua que solo estaba leyendo un libro. Roncho es el único hermano de Farme, pero lo único que tienen en común es el color de los ojos. Todo eso es porque hace un par de años la protagonista no era una criada y luchaba por sobrevivir con poco dinero de todas las maneras posibles. Un día quiso ordenar sus recibos, pero el jefe le dio muy poco dinero, así que pidió un poco más explicando que tenía un hermano pequeño que no había comido nada. Cosa que al hombre no le gustó, porque no entendía por qué Farma seguía tonteando con Roncho si no era su verdadero hermano. Tenían madres diferentes, entonces eran demasiado jóvenes para sobrevivir día tras día en las tuberías, hasta que un día hubo un incidente muy importante. En concreto, mientras camina por un mercado abarrotado de gente, Farme oye por casualidad a dos chicas hablar de que la dama está recopilando historias sobre épocas pasadas, y también dicen que quien le cuente a la dama una historia sobre hadas o magos será recompensado con una bolsa de monedas de oro. En ese momento, la protagonista se dio cuenta de que si mostraba su magia a Erseth, recibiría una recompensa nada despreciable que la ayudaría enormemente. Sin embargo, Farme dejó de pensar en ello inmediatamente, al darse cuenta de que no podía mostrar su magia a nadie, porque si la pillaban, la considerarían bruja y difícilmente quedaría con vida. Cuando la heroína volvió a su casa, le pidió a Roncho que esperara un poco. Ella va a comprarle algo de comer esta noche y él solo tiene que esperar hasta la cena, pero que el tipo le devolvió el gesto de que estaba bien y que estaría deseando verla. De vuelta al pueblo, Farme se dio cuenta de que no podía seguir así, así que decidió que intentaría ir allí después de todo, con la esperanza de que Erseta no pensara que era una bruja. Ya se imaginaba cómo le gustaría a la señora su magia y por fin conseguiría el dinero que quería, con el que podría comprar mucha comida y ropa de abrigo, en cuyo caso podría incluso pasar este invierno calentita.
Al entrar en la mansión, la protagonista fue inmediatamente recibida por Erzeta, que se sorprendió un poco de que una niña se acercara a ella, ya que normalmente las personas mayores se acercaban a ella. Además, la señora preguntó a la protagonista qué quería decirle. A lo que Farme, con confianza, afirmó que podía usar la magia. Al oír esto, Erzeta se echó a reír pensando que era algún tipo de broma. También aconsejó a Farma que no bromeara así con ella, ya que no podría conseguir el dinero. Así que aconsejó a la chica que parara ahora mismo, porque no es la primera persona que intenta engañarla así y está harta de oír todas esas mentiras. Preocupada, Farme afirmó inmediatamente que nunca se atrevería a engañarla. También pidió a la señora una oportunidad para al menos demostrar sus habilidades. Erzeta estuvo de acuerdo y comenzó a observar a la protagonista usar su magia ahora. Concentrándose, Farme empezó a acumular todo su poder en un puño del que salían rayos de luz. De repente ella finalmente soltó toda esa energía que creó un fuerte viento dentro de esta habitación que tiró a Erzet un poco hacia atrás. Cuando Erzeta vio el poder que tenía Farme, se quedó completamente en shock y no podía creer lo que estaba viendo. También se dio cuenta de cómo era posible, ya que todas las ventanas de aquí estaban cerradas. A lo que la protagonista respondió que solo había hecho moverse los trozos de luz que flotaban en el aire y que solo ella podía ver. Al oír esto, la señora quiso saber qué otras habilidades tenía Farme, así que le preguntó a ver qué podía hacer. Al oír esto, la protagonista empezó inmediatamente a utilizar todos sus poderes, incluida la magia de agua, la magia de aire y un montón de magias diferentes. En ese momento, Erzet se convenció por fin de que esos trozos de luz generaban magia, y lo sabía a ciencia cierta ya que lo había leído en el libro. Al igual que Erzeta esperaba, Farme no ve trozos de luz, sino lo que constituye la naturaleza misma La manipulación de las mismas se llama magia de hadas. Esto también confirma la hipótesis en la que Erzeta había basado su investigación, y la muchacha se alegró mucho de que por fin sus esfuerzos y su labor hubieran dado algún resultado, por lo que se dio cuenta de que en ningún caso debía echar de menos a este niño. Sin embargo, mirando a Farme, Erzeta no podía ver cómo era posible que la retuvieran aquí, y ni siquiera sabía qué sugerirle. Hace 5 años que la protagonista empezó a trabajar aquí, y ahora peina a Erzet. Ojalá la señora ocultara su verdadera belleza, porque el protagonista piensa que el mundo entero debe saber que los rumores sobre la belleza de la señora no son nada exagerados. Finalmente vestida, Erzeta sugirió en Farma que se fuera a casa a descansar, que hoy había hecho un buen trabajo. Además, debía evitar a toda costa un enfrentamiento con el marqués Levanto. Después de algún tiempo, la protagonista finalmente regresó a su casa, donde se tumbó en la cama porque estaba muy cansada. Al salir, la chica vio a su amiga Lea, que saltaba de felicidad. Informó a Farma de que hoy tenían fiesta. Concretamente, su mechero dijo que les daría la comida y bebida sobrante del banquete, así que Lea quiere que Farm también vaya a la fiesta, lo que sorprende un poco a la protagonista, ya que hoy solo estaba descansando en casa. Ronjo apareció de repente junto a ella, sosteniendo un hermoso vestido y aconsejando a su hermana que se cambiara rápidamente y se fuera. Cuando Lea vio el vestido, se sorprendió al darse cuenta inmediatamente de que era de Lady Erzet, a lo que accedió añadiendo que era un regalo de cumpleaños para ella. A la amiga también le disgustó que la protagonista no quisiera ir a la fiesta ni siquiera con ese atuendo, pero en ese momento, Farm aún aceptó ir a la fiesta y le pidió a su amiga que esperara un rato. El protagonista puede tocar el laúd y aún así acordar una fiesta para tocar algo. Al cabo de un rato, ya estaba frente a la puerta que daba acceso a los terrenos de la mansión, pero se dio cuenta de que el jardín estaba vedado a los criados y tardaría demasiado en rodearlo. Pero como no había nadie cerca, la chica decidió echar una carrera rápida y llegar al jardín. De repente, cuando quiso levantar la cabeza, se golpeó la cara contra un hombre con gafas, al que pidió disculpas de inmediato. El hombre se dio la vuelta inmediatamente y abrazó a la chica y le preguntó si estaba bien y si se había hecho daño en alguna parte. A lo que Farme contestó que estaba bien, pero que no entendía quién era el hombre, así que decidió preguntarle quién era, a lo que el tipo se disculpó por presentarse tan tarde y dijo llamarse Rigieri Levanto, a quien había visto ayer. Mirando a la chica directamente a los ojos, el chico dijo que le gustaría mucho repetir su encuentro, lo que dejó a la protagonista simplemente perpleja y no sabe ni cómo reaccionar ante ello.
Tomándose la cabeza, no entendía lo que significaba e incluso empezó a pensar que Rigieri había adivinado el... De repente, el tipo dijo que había sido muy grosero por su parte cerrarle el paso a la dama en mitad de la noche, por lo que se disculpó inmediatamente. Además, no entiende por qué la heroína abandonó la ceremonia tan pronto que él ni siquiera tuvo la oportunidad de verla. Mirando a la chica directamente a los ojos, Rigieri dijo que lo primero que quería hacer era disculparse por haberse ido tan rápido la última vez, y añadió que su comportamiento entonces dejaba mucho que desear, lo que sorprendió un poco a la protagonista, que no entendía qué Rigieri y por qué decidió contárselo ahora. También Rigieri comenzó a decir sinceramente que no puede explicar sus sentimientos de ninguna manera, pero no tiene una sincera simpatía por Pharma, por lo que piensa que su testamento no tiene nada que ver con la relación de su familia. De repente, sacando la mano, le pidió a la protagonista que le diera la mano para besarla, cosa que Pharma hizo. Entonces el tipo simplemente se marchó, dejando al personaje principal completamente desconcertado y sin entender en absoluto lo que acababa de pasar. Estando en la fiesta, la chica no entendía cómo Rigieri se atrevía a contarle sus sentimientos. Además, no podía ni imaginar que el hijo del duque pudiera sentir simpatía por ella. Además, Pharma nunca pudo olvidar las palabras del muchacho y siempre se sorprendía a sí misma pensando en él, lo que la disgustaba enormemente. Mientras tanto, Angelo miraba el cielo nocturno pensando en lo fresco que estaba el aire hoy. También se dio cuenta de que su encuentro con el protagonista se había retrasado un poco. Pero mañana por fin podría volver. Pero eso no hubiera sucedido si ese vizconde no hubiera intervenido. Sucedió hace un par de días cuando el tipo estaba hablando con Rigieri. De repente alguien empezó a entrar en su habitación. Así que Angelo tuvo que esconderse en algún sitio lo antes posible y decidió esconderse debajo de la cama, al mismo tiempo que Rigieri le gritaba diciendo que si no se escondía ahora les pillarían y no podrían librarse solo con una boda, y en ese caso podrían incluso enviarles a la guerra. De repente, el vizconde Moretti, secretario del duque de Levanto, entró en la habitación. A Rigieri no le gustaba nada Moretti. Además, no habría venido aquí por nada, ya que es el perro fiel de su padre. El hijo mayor del duque decidió que no debía relajarse de ninguna manera en este momento. Sentado por fin a la mesa, Moretti preguntó al pequeño Rigieri cómo le había ido en su relación con Lady Sole, a lo que el muchacho, tratando de calmarse, respondió que todo iba bien y que todos los rumores eran ciertos. De repente, el vizconde se dio cuenta de que Rigieri ya estaba vestido de otra manera, así que pensó que para este breve encuentro se había echado té encima. El hombre también añadió que le vio en el pasillo con la misma ropa, pero que ahora Rigieri lleva un atuendo diferente. De repente el hombre se echó a reír, diciendo que Rigieri no creía que estuviera por encima de un payaso, pero que le dolía mucho, lo que sorprendió un poco a Rigieri, porque no sabía de qué estaba hablando. Al oír esto, el vizconde empezó a sonreír de inmediato y dijo que, en realidad, todos a su alrededor no eran tan estúpidos como pensaba Rigieri. El hombre añadió también que, aunque no sabía que el hijo mayor del duque seguía siendo un mocoso, seguía sin entender su forma de pensar. Golpeando fuertemente la mesa con el puño, Moretti no entendía cómo podía enviar a un criado en su lugar para una reunión tan importante. Además, añadió que Rigieri había estado vigilado por el hombre de Moretti todo el tiempo. Al oír esto, Rigieri se quedó completamente perplejo y no entendió por qué Moretti no le detuvo entonces si lo sabía todo sobre sus planes. A lo que el hombre, sonriendo, ordenó al muchacho que prometiera que se casaría con Ercet, y si se negaba, Moretti se lo contaría todo al duque. El muchacho no entendía cómo un criado se atrevía a amenazarle, a lo que Moretti, inclinándose y riendo, le contestó que por mucho que Rigieri intentara asustarle, seguiría siendo el hazmerreír. El vizconde también añadió que el hijo del duque solo tenía que dar su consentimiento al matrimonio, porque en cualquier caso podía divorciarse en cualquier momento. Al oír esto, el muchacho seguía sin entender por qué necesitaban tanto todo esto y para qué servía este matrimonio. Rigieri tampoco entendía por qué el secretario del duque le seguía como si no tuviera otras obligaciones, a lo que el hombre se dio la vuelta y contestó que había venido a propósito para reunirse en secreto con el duque Sole. Finalmente, sin el vizconde, Angelo pudo salir en paz de debajo de la cama. Mirando al hijo del duque directamente a los ojos, el muchacho declaró que ahora que había cumplido el encargo, quería ser recompensado.
Ruggieri, que ya estaba metido en un buen lío, pensó que Angelo probablemente le pediría un montón de monedas de oro, pero resultó que Angelo le había pedido a Ruggieri que lo hiciera hombre libre, lo que sorprendió un poco al hijo del duque. Angelo explicó su deseo diciendo que como pertenece a la familia Levanto, tiene prohibido salir del territorio o encontrar otro trabajo sin autorización. Y es por eso que Angelo quiere finalmente obtener su libertad. Pero Ruggieri estaba un poco desconcertado porque todo este tiempo pensó que Angelo era solo un sirviente contratado y ni siquiera sabía que podía pertenecer a su familia. En ese momento, Ruggieri contestó que no era tan fácil hacerlo, ya que él no era la persona más importante aquí y no podía tomar esas decisiones por sí solo, lo que entristeció un poco a Angelo, que preguntó si eso cambiaría alguna vez. A lo que el tipo respondió que había prometido darle a Angelo lo que quisiera, pero que no podía. Al oír esto, Angelo se puso furioso y agarrando a Ruggieri por la ropa empezó a gritarle diciendo que le había prometido darle cualquier cosa. Ruggieri se sorprendió mucho del comportamiento de su criado y recordó que estaba hablando con el hijo del duque. De repente, Ruggieri se dio cuenta de que, aunque Moretti dijera que después del matrimonio Ruggieri podría divorciarse, era imposible porque su padre nunca daría su consentimiento. Así que el marqués comprendió que si quería divorciarse, tenía que conseguirlo de la familia Sole. Si Lady decide divorciarse o no casarse, Ruggieri podrá por fin evitar el matrimonio que tanto desea. Cuando se calmó, gritó a su criado y le explicó que ese comportamiento le valdría la ejecución, pero el marqués decidió que ahora no tendría que cumplir con su deber, ni preocuparse de que su padre descubriera su engaño. También explicó que son una persona tan violenta, por lo que ofreció a Angelo otro trato, acercarse a él. Le pidió al chico para seducir a la princesa Sol, a saber, Angelo tiene que convencerla de renunciar al compromiso, e incluso puede difundir rumores sobre ella. Bueno, lo principal que hizo para que este matrimonio no tuvo lugar. Además, Angelo no conoce de nada a Ruggieri, por lo que no debería tener ningún problema. Si todo falla, no recibirá nada por ello. Y si todo sale bien, Ruggieri prometió que liberaría definitivamente a Angelo. Volvemos al presente, donde Angelo se queda mirando por la ventana. No sabe cómo un hombre tan inteligente como Ruggieri puede tener semejantes pensamientos. También se imaginó al protagonista pensando que era Erzeta. Luego, cuando se encontraron por segunda vez, se dio cuenta de que estaba sin velo, y sin él, tenía incluso mejor aspecto del que él pensaba que tenía. Aunque no sabe a dónde puede llevarle, ahora está obligado a hacer que se enamore de él, para que por fin pueda escapar de la familia Levanto y dejar de ser una esclava. Al día siguiente, Milena, la madre de Erzet, se alegró mucho por su hija, pues acababa de recibir una carta positiva de la familia Levanto sobre su último encuentro, por lo que la mujer volvió a aconsejar a su hija que se casara con Ruggieri. La mujer también añadió que el padre de Erzet está planeando un proyecto de ingeniería civil para conectar los lagos de Itica con el océano, y si sale bien, su familia podrá comerciar con el continente austral. Quieren conseguir inversiones de las naciones aliadas para el proyecto, pero el canal pasará por un río situado en el Ducado de Levanto. En ese momento, la princesa comprendió por fin para qué servía el matrimonio, que no era más que para mantener estrecha la relación entre los países. Milena también añadió que el principal problema ahora tiene que ver con la hermana menor de Erzet, que se llama Viese. Su destino ya está decidido y debe encontrar un buen compañero con el que vivir feliz como muchas otras mujeres. Sin embargo, como Erzeta es la hija mayor, su padre cree que su matrimonio debe ser el primero. Así que Milena aconsejó a su hija que tuviera paciencia hasta el final del proyecto y que después conseguiría definitivamente el divorcio, lo que alegró un poco a Erzet, aunque no se le notara en la cara. Al final de la primavera, Dama Soye y el marqués de Levanto intercambiaron oficialmente sus papeles de compromiso, por lo que la princesa recibió como pequeño regalo un anillo de Ruggieri. Erzeta cogió este anillo y le pidió a Farme que no se preocupara, ya que está segura de que a sus padres solo les interesa el beneficio político, por lo que está segura de que nunca llegará a ver a su marido. Además, si sus sentimientos fueran sinceros, Ruggieri no la desposaría por escrito, lo que significa que no le importa. Al ver marchar a la princesa, la protagonista se dio cuenta de que aún no le había hablado de ese día, en la que se encontró casualmente con el marqués en el jardín, y él le confesó sus sentimientos. Sin embargo, se dio cuenta de que Lady no lo vería hasta después del divorcio, lo que le alegró mucho, y significaba que tal vez ni siquiera le contaría nada. Además,
Farme se dio cuenta de que lo más probable era que Ruggieri tampoco conociera de inmediato este proyecto, por lo que se apresuró a rectificar la situación. Por lo tanto, en este caso, la protagonista decidió que ya no necesita verle, y Erzeta no tendrá que soportar este matrimonio durante mucho tiempo. De repente, la señora dijo a su criada que no era hora de hacer las maletas porque la misa estaba a punto de empezar. Después de un rato en la iglesia, el cura, mirando a Erzet, la llamó una señora muy sabia y amable. Entonces la chica agradeció al cura sus oraciones y decidió preguntarle si no estaba ocupado y podía darle algo de tiempo. Pero el hombre tuvo que negarse porque ya tenía una reunión programada para hoy. El sacerdote era también profesor de Erzet, y ella se preguntó con quién se reunía su maestro, a lo que el hombre respondió que era su primer encuentro, ya que antes solo se habían comunicado por carta, y su interlocutor era un erudito con amplios conocimientos. Cuando la muchacha oyó aquello, se quedó muy asombrada, pues nunca había visto a su maestro reconocer a ninguna otra persona. Después de un tiempo de vuelta en su habitación, la chica se preguntaba qué tan interesante era ese científico, ya que hasta el profesor Batos lo había elogiado, así que esperó a que le hablara. Mientras tanto, el protagonista miró a la señora y notó que su expresión era muy diferente de la habitual, lo que significaba que las palabras del profesor la habían inspirado mucho. De repente, Erzeta lo vio en la puerta y le pidió a Farme que lo trajera rápidamente. Abajo, el protagonista se alegró por el buen ánimo de Erzet. De repente, mirando hacia adelante, vio a un hombre hablando con los guardias en la puerta, por lo que supuso que algo podría ser él. Sin embargo, cuando miró de cerca, se dio cuenta de que la cara del hombre le resultaba bastante familiar, e inmediatamente se dio cuenta de que sin duda le había visto antes. Finalmente se dio cuenta de que era Ruggieri Levanto. Esto impactó tanto a la chica que incluso empezó a correr a toda velocidad. No sé por qué está ahí, así que inmediatamente corrió a la habitación de Erzet para contárselo rápidamente. Al entrar en la sala, el protagonista se puso inmediatamente a gritar, diciendo que el hombre que pretende ser un científico de la iglesia es en realidad Ruggieri Levanto, y que Farme cree que deberían echarlo de aquí ahora mismo. Erzeta se quedó un poco sorprendida por lo que oyó y decidió asomarse a la ventana para ver si Ruggieri había venido realmente, pero no vio a nadie allí. De repente, las chicas oyeron cómo Ruggieri, que estaba al otro lado de la puerta, les preguntaba si podía entrar, lo que las asustó mucho. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de que si el marqués veía ahora a la verdadera princesa, quedarían expuestos, así que tenían que idear algo. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Ruggieri entró en la habitación e inmediatamente vio a Farme. Inmediatamente se disculpó por entrar tan bruscamente, explicando que la puerta ya estaba abierta. Entretanto, Erzeta había conseguido esconderse rápidamente y hacía todo lo posible por no hacer el menor ruido. Mientras la criada escuchaba a Ruggieri, que se disculpaba por su descortesía, diciendo que simplemente no había oído la respuesta de Erzeta. Respirando hondo, la protagonista contestó que, aunque no contestó nada, Erzet no tenía derecho a entrar en su habitación. Se inclinó ante la chica y le dijo que era un honor reencontrarse con ella, porque él es un gran aficionado a los libros antiguos y se llama Elio. Al oír esto, Farme se sorprendió un poco y no entendió por qué Ruggieri se presentaba con otro nombre, por lo que inmediatamente le pidió que no mintiera, ya que le conocía con otro nombre. Lo que sorprendió un poco al muchacho, que sonrió, contento de que la princesa se hubiera acordado de él para un momento como aquel. Señalándole con el dedo, Farme le explicó que entrar en la mansión con un nombre falso es una falta grave, ante lo cual el marqués preguntó con sorna a la muchacha si querer ver a su esposa era un delito, que sorprendió a la Erzet real y no se dio cuenta de lo que era. De repente, Ruggieri se dio cuenta de que faltaba el anillo en el dedo de Farme y se preguntó dónde podría haber desaparecido. La chica explicó entonces que pensó que no le interesaría. Además, se lo quitó porque tenía miedo de perder un regalo tan valioso. De repente, se puso a gritar al marqués, diciéndole que, en cualquier caso, había invadido su habitación con un nombre falso y que dudaba de que tuviera algo que ver con su profesora. Pero Ruggieri estaba muy tranquilo, y aunque la chica no estaba especialmente contenta de verle aquí, incluso el mero hecho de poder oír y su voz hacía feliz al chico, en ese momento Farme decidió mirar el dedo del chico y observó que tenía un anillo en los dedos, el mismo que el de la SRA, Erzet, y entonces se dio cuenta de que, efectivamente, era un anillo de boda,
La protagonista empezó a explicarle que no podía decidirse por una persona en un solo encuentro, pero que el tipo le recordó que se habían visto 2 veces. Farme también le pidió que no se preocupara, ya que ella no va a romper su compromiso porque comparten un objetivo común, lo que sorprendió un poco al chico y le preguntó a la chica si lo dejaría después. Esto sorprendió un poco a la chica, que no entendía cómo podía saberlo, así que se dio la vuelta. Dijo que no tenía nada más que decir y le pidió que se marchara, ya que en realidad estaba esperando al científico. Al oír esto, Rigieri se dio cuenta de que tenía que dejarlo por hoy, aunque aún quería quedarse en este hermoso país un poco más. También le pide la mano a la chica, cosa que a ella no le gusta, pero como piensa que es una princesa, tiene que seguir todas las normas de etiqueta, así que le da la mano. En el momento en que Rigieri besó la mano de Farma, sintió que se ruborizaba, aunque era un saludo común, pero los ojos del marqués permanecieron en su memoria. Recordando sus ojos, el protagonista ve a este hombre como un hombre seguro de sí mismo que sabe exactamente lo que quiere. Finalmente, cuando Rigieri se marchó, Erzeta pudo por fin salir para hablar con su criada, ya que tenía un montón de preguntas diferentes para ella. Es decir, Erzet se preguntaba por qué el marqués decía que la había visto 2 veces, aunque solo se habían visto una. En ese momento el protagonista se vio obligado a explicárselo todo a la dama, y ella se lo confesó todo. Le explicó que el día de la ceremonia de mayoría de edad de Vice, se encontró accidentalmente con el marqués en el jardín. Entonces él le confesó sus sentimientos, pero no le reveló su plan. Al oír esto, Erzeta sugirió que Rigieri probablemente se había enamorado de Farme, lo que sorprendió un poco a la protagonista, que pidió a la señora que no echara sal en la herida, pues ya se sentía incómoda hablando con el marqués. La princesa le explicó que no podía ser otro ya que se comportaba de forma muy gentil y cariñosa con Farme. También tenía mucha curiosidad por saber cómo era el tipo, a lo que el protagonista respondió que no tenía nada de especial, que no era un tipo normal. Al darse cuenta de la situación en la que se encontraba Farme, Erzeta le dijo que no se preocupara y prometió protegerla, ya que una conexión con el heredero le causaría muchos problemas. La chica también añadió que Farme ya era como una hermana para ella, así que de ninguna manera iba a dejar que un Rigieri se la quitara. Por la noche la protagonista estaba en su cama, donde no podía dormir porque oía en su cabeza las palabras de que nunca debía enamorarse, porque si la mente anula los sentimientos, entonces su magia puede desaparecer. Cuando abrió los ojos, sintió que aquella voz le resultaba muy familiar, e inmediatamente recordó las palabras que había oído en su sueño. La protagonista aún no puede olvidar aquellos terribles tiempos de hambre en los que no tenía magia, entonces y tenía que vivir con ratas en el desván, además de que nunca la habían alimentado. Ronjo era demasiado joven, y pensó que era un milagro que no se hubieran muerto de hambre. Aunque la protagonista no recuerda dónde oyó esa voz, se da cuenta de que no puede perder su poder, así que se prometió a sí misma que nunca se enamoraría de nadie. Al día siguiente, Farme ya estaba hablando con Erzeta, y le expliqué que esta noche había oído la voz de alguien en un sueño, y que parecía estar grabada en su memoria, por lo que no podría olvidarla. La chica también añadió que esa voz no parecía humana en absoluto, lo que sorprendió un poco a Erzet, que inmediatamente le dijo a su amiga que lo más probable es que fuera la voz de un hada. Empezó a explicar que en los cuentos populares occidentales se escribía a menudo sobre las bendiciones o maldiciones de las hadas. Se las describe como criaturas caprichosas y volubles. Y si es cierto, no es de extrañar que la protagonista no pueda entender la razón de su asombroso don. Entonces Farme se preguntó si debía esperar a que las hadas dejaran de ser caprichosas, y si así podría desentrañar los secretos de la magia, con lo que Lady estuvo de acuerdo al instante, añadiendo que de este modo el protagonista prueba la existencia de la magia, ya que hay algo en la raíz de todo fenómeno. Erzeta también añadió que la magia no es un poder misterioso, y que si se observan los registros anteriores a la era de la Iglesia, se puede ver un dispositivo y una forma de vida que no se pueden recrear ni siquiera con la tecnología actual, por lo que la señora cree que esto demuestra que la magia se utiliza ampliamente. Al escuchar esto, la protagonista se quedó completamente perpleja, ya que no entendía de qué hablaba la señora, que no es científica. De repente Erzeta le dijo a Farma que ya que tenía agua, fuego y aire, deberían empezar con ellos por ahora. Al cabo de un rato el héroe ya estaba en la Academia Nacional de Sol, donde hablaron con Adriano Jeremy, que es el director de la Facultad de Astronomía.
Este devolvió el libro a la chica diciendo que le había gustado mucho, pero que dudaba que los estúpidos estudiantes fueran capaces de entenderlo. Lo que sorprendió un poco a la protagonista y a Erset, que inmediatamente preguntó al jefe si es verdad que dicen que están enemistados con la Facultad de Religión, ya que aquellos consideran su investigación una blasfemia. También la señora se dio cuenta de que hay muy pocas personas en la academia de hoy y ella se preguntaba qué pasó. Ella que los líderes respondieron que todo el mundo está en la sala de conferencias, ya que dicen que consiguieron un tesoro, lo que sorprendió un poco a la princesa, que empezaba a preguntarse qué sería aquel tesoro, al mismo tiempo que Farme miraba la expresión del rostro de la señora y sabía de inmediato que ahora irían allí. Al entrar en la sala de conferencias, los héroes vieron a los profesores tirándose libros unos a otros. También los profesores discutían entre ellos, y casi se llega a la pelea. Erzeta se sorprendió de que los profesores pudieran comportarse así, e inmediatamente empezó a gritarles, diciéndoles que ya era suficiente, y les recordó que estaban en una academia, no en un circo, y que si su padre se enteraba, los degradaría a todos inmediatamente. Al oír esto, los hombres se asustaron un poco e inmediatamente se calmaron, pidiendo disculpas a la señora. De repente, la niña vio unos planos en el suelo, e inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de un plano de un equipo de construcción, por lo que preguntó a los profesores si este plano llamaban a su tesoro. Sin embargo, uno de los profesores empezó a explicarle a la chica que en realidad se trataba de los desvaríos de un paleto que nunca fue a la universidad. Pero otro profesor le interrumpió inmediatamente diciendo que en realidad este proyecto es una genialidad. Los profesores empezaron a describir a este dibujo. Dicen que era un joven alto y guapo. Además, su pelo era del color de la harina de trigo y se presentó como Elio Rodenati. Se hacía llamar un erudito del oeste. Cuando la protagonista oyó este nombre, se quedó asombrada porque era el nombre con el que se disfrazaba el marqués Levanto cuando se hacía pasar por científico para entrar en su mansión. Al cabo de un rato, las heroínas habían salido de la academia y regresaban a la mansión. Erzeta le contaba a su amiga que estaba asombrada de la astucia del marqués, ya que ese equipo sería de gran ayuda en la construcción del canal, y por mucho que no quisiera hacerlo, pensó que debía aconsejar a su padre que lo invitara a su casa. Sin embargo, había algo que le molestaba, y era que no entendía por qué Ruggieri había decidido venir a Solle con un nombre diferente. Lo que también desconcertó un poco a Farma, que se dio cuenta de que aquel hombre era en realidad más misterioso de lo que había pensado. En ese momento, Lady decidió que, de todos modos, tenían que volver inmediatamente con su padre, ya que de ningún modo iban a perderse semejante talento. La señora también se dio cuenta de que podía pedirle a su padre que averiguara las verdaderas intenciones de Ruggieri. Al cabo de un rato, el marqués ya estaba hablando con el duque, que se sorprendió mucho de que Ruggieri no quisiera ningún puesto. Marqués explicó que, sencillamente, no era competente en asuntos públicos, por lo que no veía cómo se le podía dar nada por una idea tan tonta, lo que sorprendió al duque, pues siempre había pensado que las personas con talento suelen buscar reconocimiento entre otras personas igualmente talentosas. Además, no entendía por qué Ruggieri rechaza tan buena oferta, pues él no obliga al marqués a nada, pero Marqués declaró que acaba de leer a sí mismo un traje de sacerdote batos regular y se enteró del proyecto del canal por accidente. Sí, y propuso la idea solo de la nada. Pero ya que ayudaría con la construcción que podría enriquecer a todos, el tipo quería hablar más sobre ello. A lo que Ruggieri respondió que solo tenía una pequeña petición. Empezó a decir que tenía talento para la pintura, porque antes se interesaba por el arte, y cuando se pinta un cuadro es importante no solo la técnica, sino también el significado que se pone en él. Y la imagen de las cosas nobles ayuda a promocionar el cuadro. Además, cualquier artista quiere dejar tras de sí algo que merezca la pena, así que al hombre le gustaría pintar un retrato de la noble Lady Sollet, lo que sorprendió un poco al duque, que inmediatamente quiso saber si el marqués se refería a su hija mayor. A lo que el muchacho accedió, golpeando la mesa con el puño y sonriendo, dijo que reflexionaría sobre la propuesta y daría respuestas en breve. Esta es toda la historia que Lady le contó a la protagonista. Dicen que después de este incidente le costó mucho calmar a su padre. Farme no entendía por qué tenía que hacer todo esto, puesto que Marqués ya había dejado su dibujo, pero la señora explicó inmediatamente a su amiga que se trataba solo de un boceto
y que no tenían derecho a apropiarse sin más de la obra de otra persona sin su consentimiento. La princesa añadió también que había otra razón por la que necesitaban a Rigieri, y esa razón tenía que ver con la excavación del canal, que es un trabajo negro muy duro. Este trabajo puede llevar definitivamente a la esclavitud de plebeyos y siervos. También se dice que cientos de personas han muerto en el canal de Elup. Pero si la máquina se encarga de ello, no tendrán que poner en peligro a cientos de personas inocentes, así que todo lo que tienen que hacer es cumplir la petición del marqués, y entonces podrán obtener un dibujo detallado del modelo de este coche. Al oír esto, la protagonista se dio cuenta de que no podía limitarse a ver sufrir a su mejor amiga, así que le dijo que Marquis podía pintarla. Además, como es una criada personal, su deber es ayudar a la señora en todo lo posible, lo cual sorprendió un poco a Erset, que no entendía por qué Pharma haría una petición tan estúpida, a lo que la protagonista respondió algo que era solo su trabajo. También trató de tranquilizar a la princesa de todas las formas posibles. Dicen que el propio marqués se hace llamar de otra manera, lo que significa que todo irá bien. Además, no les pasará nada si no se descubren. Así que la muchacha se propone hacer todo por el bien de la señora, además de que el propio duque le estará muy agradecido por la hazaña, que conmovió a Erset, y regocijándose abrazó a su mejor amiga, diciéndole que estaba muy contenta de haberla conocido. También era una pena para la señora que Pharma tuviera que aguantar a ese tipo odioso todo el tiempo, ya que ni siquiera era su tipo. A lo que la protagonista dijo a la princesa que no se preocupara, ya que ella lo solucionaría todo y haría todo por el bien de Erset, aunque se dio cuenta de que Lady tenía razón, y si Marquis no era guapo, entonces todos los demás palidecían en comparación. Sonriente y preocupada, la protagonista pensó en el hecho de que su lealtad al maestro podría ser cuestionada si no accedía. Además, no tiene nada que perder por reunirse con él. Finalmente, cuando la chica se dio cuenta de lo que estaba pensando, inmediatamente trató de relajarse y no llenar su cabeza de pensamientos innecesarios. Al cabo de un rato, la protagonista ya estaba vestida como una auténtica princesa y se disponía a conocer al marqués. Erzeta miró a Farme y quedó impresionada por su belleza y pensó que parecía un hada y que sería malo que el marqués se enamorara aún más de ella, cosa que a la protagonista no le gustó y pidió a la señora que no dijera nada al respecto. La dama también estaba un poco preocupada por la protagonista, ya que no podrá asistir a sus reuniones, por lo que sugirió a la chica que dejara una criada con ella, pero Farme se negó inmediatamente a hacerlo, explicando que entonces no podrá fingir ser una princesa. Al oír esto, Erzeta le recordó a la protagonista que ella era más importante que cualquier otra cosa, y le dijo que estaría sentada en la habitación de al lado, así que si le ocurría algo desagradable, podría contárselo a Erzeta de inmediato. Al cabo de un rato, alguna criada informó a la protagonista de que tenía un visitante, que en realidad era un marqués, que vino aquí con el nombre de Elio. Farme miró al hombre e inmediatamente le recordó que no tenía ningún miedo de usar el nombre de otro hombre, a lo que el artista contestó que nadie prohíbe cambiarse el nombre en tal o cual situación, lo que sorprendió un poco a la chica, que replicó que eso solo lo dicen los que no tienen méritos. Al oír esto, el artista se arrodilló inmediatamente ante la chica, diciéndole que haría cualquier cosa por ella. Lo que sorprendió un poco a Pharma, que no entendía por qué un hombre tan guapo la halagaba tanto y hacía semejante cosa por ella. Se dio la vuelta y pidió a Elio que se levantara, ya que no podía dibujar de rodillas. Además, no quería estar aquí sentada todo el día, así que el artista debía empezar su trabajo rápidamente. Al segundo, el artista comenzó a pintar un retrato de la noble dama. De repente, la protagonista sintió que le picaba el cuello, pero se dio cuenta de que no podía moverse porque estropearía todo el cuadro. De repente, cuando vio que el pintor se daba la vuelta, pensó que era el momento perfecto para rascarse la nuca. Pero Elio se dio cuenta y empezó a reírse, lo que sorprendió un poco a la chica, que no entendía por qué se reían de ella, así que decidió preguntarle al artista. Elio se disculpó por haber tardado tanto en explicarle esto a la chica, es decir, que no hay que quedarse quieto al principio del trabajo, lo que sorprendió a Pharma un poco, y ella no estaba feliz de que todo este tiempo, y tuvo que sentarse y no se mueven a pesar de que podía relajarse. El pintor se disculpó por enésima vez, y empezó a tranquilizar a la señora diciéndole que por ahora podía relajarse y leer algún libro o bordar,
Al oír esto, la protagonista pudo por fin relajarse y reclinarse en su silla, como llevaba tiempo deseando hacer. También cogió el primer libro que encontró, que resultó ser de historia, pero eso no le molestó en absoluto y empezó a leerlo. Hacía ya algún tiempo que la chica no cogía este libro y ya se sentía bastante cansada. De repente, mirando al artista que la dibujaba con esmero, no pudo dejar de pensar en lo guapo que era. Así que decidió preguntarle a Righieri si le parecía bien. Lo que sorprendió un poco al artista, que se extrañó un poco de poder interesar de algún modo a la dama. A lo que Farme, preocupada y escondida detrás del libro, le recordó al artista que después de todo era su retrato, y por supuesto que estaría interesada en... A lo que el artista contestó sonriendo que lo más probable es que sus dotes de dibujante no fueran en absoluto suficientes para transmitir su belleza, esa pizca de protagonismo, y ella no entendía en absoluto por qué la había hecho sentarse allí entonces. Righieri explicó que solo quería conocer mejor al protagonista y que no le resultó difícil hacer el dibujo que los unió en primer lugar. Cuando Farm oyó eso, se quedó un poco perpleja y no entendió por qué el artista buscaba una excusa para conocerla, pero el chico le contestó que era muy sencillo, a saber, solo quería conocer mejor a la chica, con el fin de construir una buena relación sana. Ahora era el turno de Righieri de interrogar a la chica, y comenzó a hacerle diferentes preguntas como qué tipo de té bebe y qué tipo de comida le gusta comer. Eso calmó a la muchacha, pues temía que Righieri le hiciera preguntas sobre por qué no era una princesa de verdad. También calmada contestó a todas sus preguntas, diciendo que le gustaba el té común y que le gustaba la carne de pato en escabeche, pero que no le gustaban especialmente los dulces. Al oír eso, el chico le dio las gracias a la chica por responder a todas sus preguntas y le dijo que de momento pararían ahí. También sonriente, le dijo a la chica que se alegraba de poder conocerla mejor, lo que asustó tanto a la protagonista que no entendía por qué Righieri estaba tan ilusionado por poder conocerla mejor, a pesar de no saber quién era en realidad. Luego, inclinando la cabeza, Farme preguntó al muchacho si realmente no podía reconocerla por preguntas tan simples. También añadió que casi todas las damas nobles tienen los mismos gustos. Esas preferencias son solo una pequeña parte de Erzet. Righieri diseñó el equipo para acercarse a ella, pero acaba haciendo preguntas tan estúpidas cuyas respuestas no le permitirán conocer más de cerca a la persona. Al ver al artista dibujar a la chica, Farme le recordó que lo que más le interesaba de este proyecto era que podía salvar la vida de un montón de inocentes. También añadió que no creía en sus palabras, lo que sorprendió un poco a Righieri, que mirando a la chica con su fría mirada le besó inmediatamente la mano y le dijo que eso era suficiente por hoy, deseándole un buen día. Mirando al príncipe que se iba, el protagonista lo comparó con un albaricoque malcriado, hermoso por fuera pero podrido por dentro. De repente, Erzeta se acercó a la chica, que se alegró mucho de que por fin hubiera terminado aquel encuentro. En ese momento Farme miró a la princesa con su fría mirada y dijo que se alegraba mucho de que la señora no tuviera que salir con un hombre así. Un par de días más tarde, el protagonista peina los cabellos de una señora que le dice que han visto llegar a Marqués a la academia, y todo el mundo piensa que ha venido allí para informar de los trabajos realizados y para explicar a todo el mundo el principio de la máquina de vapor. La princesa añadió también que, ahora que por fin conocen el plan general del mecanismo, será posible completar el equipamiento sin Righieri, lo que sorprendió a Farma, y empezó a pensar que todo se debía a sus palabras. Concretamente cuando dijo que este mecanismo era lo más importante para ella, la protagonista ni siquiera notó cómo dejaba de cepillar el pelo de la señora, que se levantaba bruscamente y recordaba a sus criadas que debían irse rápido, pues podían llegar tarde a cenar. Al poco rato todos los miembros de la familia Sole estaban cenando, y Farme también estaba presente como una criada más. De repente, la hija menor de Erzet, Visu, empezó a hablar a sus padres de la deliciosa voz de Farma, explicando que su padre era músico y que ella la había aprendido desde niña. Sin embargo, solo la protagonista recordaba que su padre era músico, pero solo actuaba en la calle y aún podía actuar en banquetes o en el mercado. De repente, un muchachito llamado Pontano, que es el señorito de la familia Sole, se interesó mucho por oír aquella voz angelical. Entonces Wise preguntó a la protagonista si podía cantar sobre El vagabundo de Roland, lo que incomodó un poco a la chica, que se siente incómoda cuando canta canciones de amor.
También el duque, que sostenía un vaso de vino, se interesó por su voz y pidió a la muchacha que cantara la canción que había mencionado su hija menor. Cuando Farme oyó esto, inmediatamente pidió a los sirvientes que cantaran la melodía de esta canción, y ella comenzó a cantar esta canción con su voz angelical, que hipnotizó a todos en la habitación. Finalmente terminó. Todo el mundo de inmediato comenzó a elogiarla diciendo que tenía una voz muy pura y hermosa. También el duque, de vuelta a la chica, es una persona muy amable, ya que fue capaz de ayudar a la princesa, así que no tiene dudas sobre la criada y puede confiarle a su hija. El hombre también pidió a la chica que se pusiera en contacto con Erzeta si tenía alguna dificultad, y le prometió que también intentaría ayudarla si alguna vez lo necesitaba. Tras escuchar esto, Farme se sintió muy satisfecha y se dio cuenta de que tenía una buena vida por delante. Además, la canción elegida era incluso mejor de lo que pensaba y consiguió dejar una buena impresión de sí misma. Sin embargo, cuando cantaba esta canción no entendía por qué estaba inmersa en esta historia. La historia de un noble caballero que se enamora de una pastora corriente que le recuerda a alguien. De repente dejó de pensar en ello de inmediato, porque no debía pensar en ello, y empezó a asegurarse de que la canción era solo un recuerdo de sus palabras. Pero ni siquiera sabía si era sincero con ella o no. Tampoco debe olvidar nunca que esto es solo parte del plan y que solo se están utilizando mutuamente. Algún tiempo después, Farma tuvo otro encuentro con el príncipe que pretendía pintarla. De repente, el chico miró a la chica y le preguntó por qué le miraba tanto, y pensó que había hecho algo malo. A lo que la chica se disculpó y dijo que solo estaba pensando en algo. Al oír esto, Rigieri pensó que podría tener algo que ver con que él ayudara a la academia, y le explicó que pensaba que a ella le podría gustar, así que así lo hizo. Además, la princesa se preguntó si le miraba así porque le parecía guapo, lo que sorprendió a la chica, y ella se levantó bruscamente y comenzó a gritar al tipo: «Dicen que en realidad no es así». Y ella solo tenía curiosidad por lo que Rigieri estaba pensando todo el tiempo. También quería saber por qué se esforzaba tanto y tardaba tanto en pintar este cuadro. De repente, la chica se dio cuenta de que el príncipe parecía estar pintando deliberadamente el lienzo, así que decidió arrebatarle el cuadro bruscamente para ver qué había pintado allí. Todo el tiempo. Al ver este dibujo, Farme se echó a reír, pues en lugar de ver su noble dibujo, vio un dibujo ordinario que parecía hecho por un niño de 2 años. Mientras el protagonista se reía a carcajadas, Rigieri se sentía muy incómodo, ya que pensaba que la chica nunca vería sus verdaderas dotes de dibujante. Además, como la chica le arrebató el lienzo, se ensució un poco la cara y se limpió la pintura, recordándole a Farma que ya le había dicho que sus habilidades no eran suficientes para captar su belleza. Sin embargo, la protagonista, sonriendo y mirando al tipo, sonrió y respondió que ese no era realmente el problema, y se preguntó por qué había decidido pintar su retrato en primer lugar, a lo que el príncipe respondió con calma que era la única oportunidad de permanecer cerca de la princesa. Y después de todo, ella, su padre, había conseguido lo que habían deseado durante tanto tiempo. Acercándose de repente al hombre, Farme empezó a tocarle suavemente la cara, preguntándole por qué había decidido contárselo todo de repente, y ella supuso que solo tenía miedo de ser castigado. Aunque el príncipe es pintor, es de gran ayuda para la chica en su proyecto con el canal, y ella sabe que su comunicación le vendrá bien, por lo que ha permitido que Rigieri siga dibujando, con la esperanza de que algún día pueda mejorar sus dotes de dibujante. De repente el chico recordó a la chica que la vio con algún instrumento musical en las manos. Ocurrió cuando se toparon en el jardín. Le gustó mucho su imagen entonces, así que quiso pintar este retrato. También añadió que le parecería genial captar a una chica tocando un instrumento. A pesar de que estaba un poco apurado por sus sentimientos, aún estaba contento de que sus garabatos fueran capaces de hacer que Farma se sintiera mejor. También se disculpó con la chica diciendo que tenía que irse primero y no sería capaz de terminar este dibujo desafortunadamente. A lo que la muchacha sonrió y permitió que el príncipe se marchara, ya que se dio cuenta de que parecían bastante cansados. Sola en la habitación, pensó que no era tan malo. Hay un viejo cuento de hadas que habla del pastor Asta y el hada del agua Ribeli. Su encuentro estaba predestinado por el destino. La gente los comparaba a menudo con los padres de Farme. El padre tocaba el laúd viajando alrededor del mundo, y la madre bailaba con una pandereta. Entonces el protagonista descubrió que los tres vivirán en perfecta armonía y felicidad, viajando alrededor del mundo,
Sin embargo, ella pensaba que sí hasta que su madre falleció por enfermedad. Después de ese incidente, la música dejó de sonar en su casa y se hundieron al borde de la pobreza. Loot. Now became a means of earning a living, and traveling went into distant plans. Also in their wooden house, laughter ceased. Alone without food, stretched for ages. Además, la protagonista empezó a notar que su padre aparecía en casa cada vez con menos frecuencia y luego dejó de venir. Entonces lo único que tenía que hacer era esperarlo, aunque estaba muy preocupada y asustada, pero al final tuvo que rendirse. Dejó completamente solo protagonista en todas las formas posibles, tratando de ganar dinero para ganarse la vida. Entonces ella decidió olvidarse de todo y vivir antes, pero un día, en su casa, se dio cuenta de que su padre había vuelto por fin. No volvió solo, sino con un hijo recién nacido. En ese momento, Farme nunca dudó tanto de la sinceridad de los sentimientos de su padre, porque él quería mucho a su madre y la muerte le afectaba especialmente, así que piensa que en su nueva relación también era sincero. Pero sus sentimientos no servían de nada, porque no podía cuidar de ninguno de sus hijos. Por lo que la protagonista ve a Rigieri como su padre, pensando que no se diferencian en nada, pasa tiempo con ella mientras finge ser Erzeta, pero cuando descubre la verdad la abandona inmediatamente. Estando en su casa y mirando a su hermanito favorito, Farma espera que con el tiempo las cosas se pongan en su sitio y ella esté bien. Mientras tanto, Angelo estaba en la mansión del príncipe sin entender por qué le iba tan mal, y también lamentándose de haber cogido el estante de las cosas al mismo tiempo. También se dio cuenta de que el protagonista no era un blanco tan fácil como pensaba, pero no entendía por qué. Además, se la imaginaba un poco diferente. Es espabilada y siempre va un paso por delante de él, y no puedes bajar la guardia a su lado. Aunque ya había intentado varias veces hacerla caer tan bajo, al menos brevemente, acabó teniendo que volver a hacer el payaso como la última vez, así que se sentía como si estuvieran frente a frente. De repente se detuvo bruscamente y se preguntó por qué estaba pensando en ella en este momento. De repente, al darse la vuelta, Angelo sintió una especie de mal presentimiento, como si alguien hubiera venido aquí. Así que se levantó bruscamente, cogió su impermeable y salió corriendo a ver qué pasaba. Mientras tanto, el príncipe estaba en un hotel gritándole a un hombre que está en una situación difícil, así que le pide una habitación para pasar el día. Sin embargo, la mujer que regentaba este hotel no podía simplemente dar una habitación sin pagar por adelantado, y en general la mujer no entiende qué hace este mendigo aquí, lo que sorprendió enormemente a Rigieri, ya que es la primera vez que le llaman tal cosa. La mujer también añadió que el príncipe parece un niño salamero que se escapó de un teatro en bancarrota y no pertenece a este lugar. Entonces cogieron y arrojaron al príncipe fuera cerrando la puerta delante de sus narices, lo que conmocionó al hombre de hoy. Estaba en completo shock porque por primera vez se enfrentaba a una actitud así consigo mismo. Así que empezó a llamar a los dueños de este hotel diciendo que aquí solo vive gente fea y es tan difícil para ellos mostrar un poco de piedad. De pronto, el príncipe se volvió y vio a Angelo, que al instante pidió a su señor que lo llamara Elio, pues todos aquí lo conocían por ese nombre. Y Angelo también sentía mucha curiosidad por saber qué hacía el príncipe por estos lares en semejante estado. To which the guy got up and answered that he had been robbed, and it would be strange for him to stay at home since Angelo had already come here on his behalf. Besides, he was tired of living in the tower, so he decided to go traveling. But when he arrived in Valeria, all his money had been stolen from him. Señalando con el dedo hacia arriba, el príncipe terminó su relato, añadiendo que así se había negado en este lugar, aunque incluso tuvo que vender sus ropas para poder comprar comida, lo que escandalizó a Angelo, que se quedó perplejo y pidió a Rigieri que al menos se cambiara de ropa y se lavara la cara. After a while, when he had finally washed his face, he wondered if his servant could really paint. To which Angelo replied that his father was an artist, though a third-rate one. Pero Rigieri se interesó más por si había algún progreso sobre la princesa, a lo que el muchacho respondió que Erzeta era de las que se abrían fácilmente a los demás. También pensó que se había dado cuenta de que probablemente a ella tampoco le guste este matrimonio, así que entonces no tiene ninguna razón para quedarse aquí. También añadió que Erzeta es la típica dama que mantiene las distancias hasta el matrimonio, por lo que Angelo piensa que no renunciará tan fácilmente al matrimonio concertado por su familia.
También el chico estaba muy interesado en saber por qué el príncipe estaba tan en contra de este matrimonio, ya que tendría que casarse tarde o temprano si quería heredar el título de duque. Al oír estas palabras, Rigieri se limitó a mirar en silencio a los ojos de su criado, sin decirle nada. De repente, tras unos segundos de silencio, ordenó a Angelo que se fuera y que se esforzara más por... Una vez fuera, Angelo habló con un misterioso hombre de gabardina negra, que enseguida le preguntó si había enviado el informe y le preguntó si estaba seguro de que trabajaba. Angelo took off his glasses and explained that he was just waiting for the right moment, as she was not so easy to please, and the mysterious man was not the only one in a hurry, so he should just wait a little longer. De repente este hombre misterioso le recordó a Angelo que no intentara nada estúpido y que no debía olvidar el trato. Entonces el hombre abandonó inmediatamente el lugar, al mismo tiempo que Angelo decía que lo recordaba todo, por lo que no debía recordárselo siempre. Limpiándose las gafas, no entendía por qué todos le presionaban tanto. También se dio cuenta de que tenía que acercarse a Erzeta cuanto antes y ganarse su corazón. Ya estábamos en junio y los preparativos de la fiesta estival de la Luce estaban muy avanzados. Durante la misma, las calles se decoran con una gran variedad de flores, frutas, telas de vivos colores y farolillos, y las mujeres del castillo confeccionan flores decorativas en su tiempo libre. Mientras tanto, Erzeta hacía flores ornamentales creyendo que se le daba bien, cuando en realidad no era así. Mientras tanto, la protagonista también estaba ocupada haciendo flores decorativas. También ofreció la ayuda de Erzet, ya que tenía mucho tiempo libre. También añadió que, de todas formas, ahora no tenía que esforzarse tanto, además de que se alegraba de que por fin pudiera lidiar con sus sentimientos. Anyway, her relationship will be over soon, so she doesn't need to dress up, so she figured she'd wear something comfortable. After a while, Angelo, who had a small gift in his hands for our protagonist, did not come to visit the protagonist. Dentro de este regalo estaba Viola. Angelo empezó a contarme que este instrumento fue creado en Valeria, y gracias al arco se puede tocar sin tocar las cuerdas con la mano. Cuando la protagonista lo oyó, enseguida quiso tocar un instrumento tan interesante que le sorprendió porque solo se diferenciaba del laúd por el número de cuerdas. Suddenly touching him, she immediately drew away from him, as she did not want to appear to be such a valuable product. También se disculpó inmediatamente con Angelo, preguntándole por qué había decidido enseñársela, a lo que el chico respondió que no debía disculparse en absoluto, porque esa herramienta es ahora suya. He began to say that when he saw this instrument in the market, he immediately thought of Erzeta. While he was listening to the explanation, he didn't realize that he was already carrying the instrument in his hands, but he doesn't know how to play it at all. So he bought it as a gift. Entonces la protagonista se dio la vuelta y dijo que no tenía motivos para aceptar el regalo, a lo que Angelo respondió que si se negaba, el instrumento se pudriría en un almacén polvoriento, y el corazón de quien soñó con comprarlo y bajo el artesano invertido en su creación se pudrirá para siempre en el almacén. Además, el chico añadió que si la chica no quiere este regalo, puede regalarle otra cosa. Mirando de repente al tipo, la protagonista le explicó que entendía que lo hacía a propósito para obtener a cambio un regalo de ella, pero no tenía nada de nada. Pero Angelo dijo que probablemente la princesa lo había entendido todo mal, y él era el más interesado en ver su biblioteca privada. Which surprised Pharma a little. She understood that it was certainly not a problem. However, she should ask permission from Erzeth-sama. Mientras la princesa hablaba de algo, el príncipe la interrumpió de inmediato, diciéndole que, mientras pensaba en ese regalo, podía quedarse el instrumento para ella. Lo que sorprendió un poco a la protagonista, que no entendía por qué decía eso sin preguntarle siquiera su opinión. De repente, Angelo sugirió a Pharma que volviera a su retrato, y es él quien le propone dibujar hoy al aire libre. Después de salir un rato a la calle, los héroes, como de costumbre, hablaron entre ellos, y el príncipe explicó a la muchacha que la luz natural es la que mejor transmite los verdaderos colores del mundo.